Fundación Colsecor realizó una vez más la medición de calidad de vida en pueblos y ciudades argentinas. Hay un montón de puntos interesantes para que charlemos con Alberto Calvo, que es director de la Fundación Colsecor, pero me quiero centrar en uno que realmente ha preocupado, ha impactado. Es con respecto a la juventud, a los jovencitos entre 15 y 24 años que 8 de cada 10 jóvenes se quisieran ir del país si pudieran. Esto es uno de los datos más importantes que se retoma de este estudio. Alberto Calvo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Un placer. Muchas gracias. Es una medición de calidad de vida que desarrollamos desde el 2020, el primer año de la pandemia. Ya tiene 3 ediciones. Esto nos permite, de alguna manera, considerar los datos, el registro en la línea de tiempo histórico y ver de qué manera se modifican las perspectivas, las consideraciones de la ciudadanía en cuanto a diferentes temas que construyen de alguna manera la condición del hábitat, de la perspectiva de vida en el lugar en el que toca de alguna manera residir. Este dato que vos señalabas en la introducción, sí, ¿no? 8 de cada 10 jóvenes es claramente duro, uno de los hallazgos, yo diría, más tristes que podemos tener, porque habla mucho de la escasez de futuro que percibe las juventudes de la Argentina. Sí, de la desesperanza, ¿no? La verdad que es interesante que charlemos sobre ese punto justamente, porque además quiero que me cuentes la comparación con el año pasado. O sea, ¿aumentó esta desesperanza, este pensamiento de los jóvenes de querer irse del país? Aumentó considerablemente. En el 2021 el registro fue del 60%, que ya era un número impactante, ¿sí? Y ya esto escaló a un 78%, ¿sí? Lo cual nos da esto de 8 de cada 10 jóvenes. Pero hay un dato, Mercedes, que lo quiero compartir, aprovechar la oportunidad, porque también me parece que es significativo. El 52% de los argentinos de distintos grupos etarios, viviendo en pequeñas ciudades, ciudades medianas, medianas chicas, medianas grandes, grandes ciudades de distintos niveles socioeconómicos, evaluaron de considerar la oportunidad modificar su lugar de residencia en este Estado-nación, en nuestra Argentina. O sea que no solamente los jóvenes. Estamos hablando de 1 de cada 2 argentinos, de distintos grupos etarios, también adultos mayores, de tener las posibilidades, evaluar, modificar su lugar de residencia en la Argentina. Es decir, que lo de los jóvenes nos impacta, pero también de alguna manera en modo transversal lo encontramos en todos los argentinos y argentinas. Qué dato, Alberto. ¿Y en los adultos, o sea, en la población en general, también comparativamente con un año atrás, te digo, por ejemplo, ¿también se nota la diferencia? O sea, no solamente... Ha crecido la consideración de la potencialidad migratoria. También lo que aparece de manera ya sostenida y confirmada en el tiempo, en estas 3 ediciones, también es la potencialidad migratoria de las grandes ciudades a los pequeños pueblos. La tranquilidad. Este ciclo histórico que conformó la migración interna de la Argentina durante décadas, de migrar de los pequeños pueblos hacia las grandes ciudades por servicios de educación, por servicios de salud, por oportunidades laborales. Esto comenzó a revertirse, ya lo encontramos en el 2020 como en un año de enorme excepcionalidad por el momento crítico y la aparición de COVID en todo el mundo y en Argentina a partir de marzo, recordemos, pero ya lo empezamos a tener de manera constante en el 2020, en el 2021 y también en el 2022. Es decir, que el tiempo post-pandémico, si lo podemos definir de esa manera, también nos registra la consideración de vivir en un pequeño pueblo por tener condiciones de hábitat mucho más amigables,
con más proximidad entre los vecinos, con oportunidades de participación comunitaria en los momentos recreativos de la vida, Alberto, por confianza también. Sí, ¿no? eso te quería preguntar, porque la gente que seguiría del país, no sé si lo han consultado también, ¿sería también acá situación económica, inseguridad? ¿Ahondaron en eso? Bueno, la inseguridad es un elemento, pero también son esto coincide con la consideración de un impacto, sobre todo en las juventudes, Mercedes, de comenzar a evaluar el lugar de residencia de manera más global, ¿no? Esto que tanto se habla de la ciudadanía global en este tiempo, bueno, también llega a nuestros territorios y a nuestras personas, digamos, esta nueva idea de puedo vivir en un lugar diferente y trabajar y estar vinculado culturalmente a otro espacio. ¿Eso sería la ciudadanía global? La plataforma de la digitalización no solamente sucede en la economía, sino también en el modo de pensar el hábitat de las personas. Por eso decimos que aquella aprobación de la ley de teletrabajo no solamente es una oportunidad para resolver la vida cotidiana de estar tal vez menos horas fuera del hogar y tener más calidad de vida, sino también amplificar las fronteras de oportunidades donde una persona puede efectivamente estar vinculada a un desarrollo productivo muy lejos del lugar donde vive, pero tener un lugar mucho más amigable del hábitat. En este punto la conectividad creo que ha modificado también estas perspectivas y hoy aparece en la consideración de vivir en otro lugar también el aspecto justamente sobre los jóvenes y allí hay una insatisfacción que la construye también el hecho de los servicios básicos en pleno deterioro, es decir, hay un deterioro de la consideración pública en la educación, en la salud, en el transporte, sobre todo en las grandes ciudades. Más del 40% tiene una mirada crítica respecto al transporte público de los distintos espacios densamente poblados de la República Argentina. Hicieron hincapié también en la percepción de la gente en otros puntos. Bueno, vos hablabas de alguno de ellos, pero la felicidad, la salud, la educación. Bueno, en general, si tenés que hacer como una conclusión general, hay como mucha tristeza, hay mucho pesimismo, o sea, los resultados en general son así como negativos, ¿los describís? Los estados emocionales no son tan negativos como en el 2021, Mercedes. Mira, es decir, hay una leve modificación. No significa que los estados emocionales estén, de manera muy alto el optimismo y está mejor que el 21, nada más. Positividad a la hora de mirar y vivir. Pero sí se ha modificado donde ya sentir depresión no es una afectación como la que tenían en el 2021, la sienten menos argentinos. Es verdad que sentir depresión, por ejemplo, ha crecido en el segmento etario de la juventud. Se redujo en términos generales y sobre todo los adultos mayores, pero creció en las juventudes el sentir depresión. Alberto. Pero en general te diría que los estados emocionales tienen menos afectación que la que teníamos en el 2021 y también claramente en el 2020 como aquel primer momento de enorme incertidumbre. Eso te quería hacer un paréntesis. Lo que pasa es que el 2020 y 2021 fueron años tan especiales y tan atípicos y anormales a los que supuestamente estamos acostumbrados, que es difícil la comparación, ¿viste? O sea, que esté, como vos decías, que esté mejor ahora, o sea, que la gente esté un poquito mejor ahora en cuanto al estado anímico, tampoco es una excelente noticia porque la comparación fue muy triste. Tal cual, tal cual. Sí encontramos, por eso, de alguna manera, si uno empieza a generar
un nivel de conexión entre el malestar que produce en general las infraestructuras que no tenemos o no tenemos de una manera que la consideramos que tiene que ser: educación, salud, transporte. Si tenemos una reducción de las perspectivas de futuro, si tenemos una crítica intensa a lo público, al Estado, ha crecido la consideración y la valoración del mercado, de las fuerzas productivas, y no así la consideración pública respecto a la relación de los estados. Esto ha tenido que ver también con 2 años tremendos que hemos vivido, ¿no? La satisfacción respecto a la calidad de vida de la localidad, que muchas veces no tiene determinadas resoluciones que consideramos vitales para nuestro desarrollo. Un ejemplo, o sea, hay una mayor crítica en las grandes ciudades a las infraestructuras que en las pequeñas localidades. Ahora bien, la carencia, la inexistencia de infraestructuras de salud y de educación terciaria y universitaria que de alguna manera pueden visualizar los argentinos, también sucede en los pequeños pueblos. Es decir, que hay muchísimas razones que conforman este malestar del que hablábamos al inicio, que afecta de manera muy destacada a los jóvenes, pero también a muchos argentinos. Bueno, ahí está viendo la comparación, Alberto, entre las distintas percepciones de acuerdo a al tamaño de la localidad. Sí, de acuerdo al tamaño de la localidad, y ahí volvemos a la potencialidad migratoria, Mercedes, porque el salto de la potencialidad migratoria es importante. Prácticamente el 60% de las personas que habitan en las ciudades de más de 100.000 habitantes, si considera modificar su lugar de residencia en un pequeño pueblo, lo hace un 60%. Mira. Es decir, estamos hablando 6 de cada 10. Si tienen una oportunidad de desarrollo, de vivir en un pequeño pueblo y mantener su trabajo o desarrollar sus actividades a distancia y en un lugar más tranquilo, más cercano, con más proximidad de los vecinos, lo haría. Claro, el 60%. En las ciudades de menos de 10.000 habitantes, el dato es que un poquito más de el 40%, casi un 46%, considera modificar su lugar de residencia para ir a una gran ciudad. Nos parecen datos, estadísticas relativamente cercanas, pero que tienen una distancia considerable, sobre todo por el ciclo histórico que conformó la migración en la Argentina de los pequeños pueblos a las grandes ciudades, y esto comienza a ser una tendencia que revertida y ya confirmada. Claro, se revierte. Cada vez más se valora la tranquilidad, ¿no? La paz, uno lleva una vida tan rápida, tan a mil, tan ajetreada, que quizás, claro, se valora cada vez más eso. Mira cómo ha ido cambiando con el correr de los años. Alberto, qué interesante esta medición de la calidad de vida. Hay cuántos puntos interesantes para charlar, para tratar y para dejarnos pensando, sobre todo en esto que decíamos de la cantidad de gente. Ese dato que diste fue impactante, que de 2 personas, una se iría del país. Es duro. Es durísimo y también incorporamos, Mercedes, nosotros habitualmente hablamos de economía, lo que pasa con la canasta básica de alimentos, con el transporte, con los combustibles, la bolsa de cemento, mes a mes, por la gentileza de ustedes en hacernos la nota sobre nuestros estudios. También en este caso, sobre medición de calidad de vida, incorporamos un espacio para ver de qué manera se vinculaban los argentinos respecto a la inflación y de qué manera se generan las conductas frente a la economía. Allí nos encontramos con elementos también muy marcados respecto a
decisiones en cuanto a la economía de consumir lo menos posible. Digo, la afectación de la economía es tal que hay una decisión de consumir lo menos posible, yo diría lo necesario, lo imprescindible. Esto cruza a todas las clases sociales, a todos los espacios en el que se habite, grandes ciudades, pequeños pueblos, ¿sí? Ahí hay un elemento importante. Otro elemento tiene que ver con la búsqueda permanente de ofertas, de promociones para crear las condiciones de accesibilidad a los bienes y a los servicios. Es decir, no compramos lo primero que aparece, buscamos aquello que esté más ajustado al menor precio posible, y esto lo hacen todos los argentinos, todas las argentinas. Caminamos más poder adquisitivo, menos poder adquisitivo, más desarrollo educativo o menos, o en un pequeño pueblo, en una gran ciudad. Bueno, Alberto. Y el 15%, y este es un dato, manifiesta estar retrasado en los pagos de los impuestos en general en la Argentina, ¿no? Un 15% tiene decisiones de compra de moneda extranjera, un 13% compra bienes que estén compuestos por elementos de dolarización, el 8% ya dejó definitivamente de hacer cosas que le gustaban con la condición económica. Y un dato también llamativo, ya casi el 10% construye conductas de compra colectiva para poder tener accesibilidad a determinados bienes. Bueno, sumamente interesantes. Por otro lado, sí, por favor. No, sumamente interesantes todos los datos que nos estás dando, todos. Es un estudio realmente, como decíamos, para seguir reflexionando y charlando. ¿La gente dónde puede encontrar estos datos de esta medición de calidad de vida, Alberto? Bueno, en nuestra web, la Fundación Colsecor, allí está no solamente el estudio, la medición de calidad de vida de este 2022, sino también los hallazgos encontrados en el estudio del 2021 y del 2020. Para comparar. Y es muy interesante porque nos permite de alguna manera también pensar nuestra vida particular y cómo de alguna manera podemos convivir con determinadas relaciones de la sociedad, del ámbito de la educación, de la salud, de tantos elementos que nos pueden aquejar más, nos pueden aquejar menos, pero que lo podemos relacionar con el lugar en el que nos toca habitar. Nos parece interesante porque son elementos que pueden construir decisiones no solamente individuales, familiares, sino también de orden público. Por supuesto, es así. Sumamente interesante, como siempre, los estudios que ustedes hacen, las investigaciones. Te agradezco, un placer conversar con vos y gracias por mostrarnos esta realidad en números, que uno la siente, pero cuando conoce estos porcentajes entristece. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Mercedes. Gracias. Muchas gracias.